En este espacio le hemos dado seguimiento a la investigación en contra del ex magistrado Manuel Horacio Cavazos por abuso sexual de sus dos hijas menores de edad. Hoy, una jueza notificó a la madre de las pequeñas, a Mariel Albarrán, para presentarse a una audiencia en su contra. Pero además se le pidió llevar a una de sus hijas menores de edad. Mariel, buenas noches, gracias por estar con nosotros como siempre en un nuevo capítulo de ¿qué más en todo esto? Mariel. Así es, Elisa. No, al contrario, muchísimas gracias porque después de tanto tiempo sigues de cerca el caso. Es increíble cuando cuando creemos que hemos visto todo, nos damos cuenta que no, ¿no? Me acaban de informar. Hoy fui a revisar la carpeta judicial porque pretenden que vaya mañana a una audiencia, pero no sola. Quieren que presente a la mayor de mis hijas. Elisa, han concedido amparos para efecto de que no convivan con el agresor, que no estén cerca, y mañana me piden que la presente y esté frente a su violador. No, o sea, no, Elisa. Mariel, esta es una audiencia, ¿de qué se trata esta solicitud que hacen de tu presencia y de tu hija la mayor? Mira, debes recordar todas las carpetas que tengo en mi contra. Bueno, para recordar a la audiencia, al tú denunciar lo que sucedió, y como sucede en muchas historias de mujeres que se atreven a denunciar a los agresores de sus pequeñas o de ellas mismas, se les revierte y te han entonces denunciado a ti. Tienes procesos. 7 carpetas de investigación en mi contra por haber alzado la voz y proteger a mis hijas, Elisa. Entonces, hoy, en una de ellas determinan el no ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso es bueno. Eso es bueno, pero una de 7. Entonces, uno de los puntos es esta violencia vicaria, ¿no? Esta violencia en contra de las madres que nos atrevemos a denunciar por proteger a nuestros hijos o a nuestras hijas. Entonces, ahorita, en ese es el no ejercicio de la acción penal, una de 7. De 7, así es. Pero lo terrible es que te piden que vaya tu hija. Cuando digo tu hija mayor de edad, ¿qué edad tiene tu hija la mayor? Casi 10 años, Elisa. La mayor 10 años. Es que cuando dices la hija mayor, no, estamos hablando de una niña. Así es. De una niña en donde además pues han tomado estas medidas de no acercarse al agresor por toda la historia que conocemos, por todo el sustento, por todo el seguimiento también psicológico que han hecho personas muy serias en este caso, y piden que vaya. ¿Qué vas a hacer? Pues no la voy a llevar, Elisa. No voy a permitir que esté frente a su agresor. Nos ha costado mucho protegerlas, porque el agresor no quita el dedo del renglón. Tú lo dices, ¿no? O lo comentas, han sido personas especialistas en infancia, en violencia sexual, quienes han atendido a mis hijas. Y bueno, el agresor primero alegó la alienación parental. ¿Qué quiere decir? Que la madre las puso en contra del agresor. Bueno, cuando se dio cuenta que esta figura es una figura violatoria de derechos humanos, abandonó esa teoría, ¿no? Esa defensa, dio un giro de 360 grados. Su defensa, y ahora señala que todas las especialistas que han tenido contacto con mis hijas pueden atrofiar su mente y por eso verbalizan la violencia sexual, Elisa. No es posible, porque en todos los casos el tribunal y la fiscalía dejan de proteger a las infancias. No es posible que me digan, presenta a tu hija mañana, cuando no hay razón de ser. Pero además, ¿que no existen protocolos de protección a la infancia? ¿Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no conoce de esos protocolos? Bueno, es curioso porque ahora me dicen, debes presentar a tu hija porque merece ser oída. Situación que no ocurrió con la carpeta de violencia sexual. Tenemos que en la Ciudad de México, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal, discriminan a los niños y a las niñas por su edad, Elisa. ¿No las habían escuchado? No, mis hijas rindieron entrevista ante el Ministerio Público, y aquí es importante porque en otros programas se ha dicho, Mariel denunció a su expareja o al exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López. No, Elisa, quienes verbalizan la violencia sexual con todas sus letras frente a un ministerio público
y una psicóloga clínica, son mis hijas, la imputación es directa. Mis hijas señalaron con todas sus letras la violencia sexual y lo señalan a él como su agresor. ¿Y no se había considerado esa no se considera de tus hijas? No, Elisa, y no solo es el caso de mis hijas, es el común denominador en todos los casos de violencia sexual. Las autoridades capitalinas se niegan a escuchar a los niños por ser niños. No vale su testimonio como el de una mujer, el de un adulto. Bueno, por lo pronto dices, no voy a llevar a mi hija de ninguna mañana, no sé qué repercusiones puedan tener, pero pues también aquí el extrañamiento, por lo menos la pregunta es... No, bueno, me aperciben, me dicen que si no la llevo va a haber una multa, pero de ninguna manera, Elisa, no podemos permitir que nuestros niños y nuestras niñas se presenten y estén frente a sus agresores, porque esta carpeta de investigación es una represalia por haber denunciado la violencia sexual. Entonces, ¿de qué trata esta carpeta de investigación? Cuando hacen el examen médico de la mayor de mis hijas, encuentran laceraciones. Entonces, es cómodo y muy sencillo para el agresor decir, yo no fui. Entonces, estas lesiones ocurrieron bajo el cuidado de su mamá. Entonces, vamos a denunciar a su mamá porque no la cuidó bien. Bajo el cuidado de su madre, aunque veía a su padre. Sí, claro. Entonces. Hay una fecha que los estudios, ¿no? El dictamen, se refieren a la fecha del 13 de septiembre, que es cuando viajan y cuando las violenta en la carretera. Sin embargo, dejaron de observar que días previos a la denuncia convivieron con su agresor. De cualquier manera, los dictámenes, Elisa, señalan que quien pudo haberse ocasionado esta lesión fue mi hija rascándose, ¿no? Es bastante perverso pensar que una madre puede violentar a sus hijos, ¿no? Entonces... Uy, Mariel, ¿qué mensaje dar a las autoridades en este momento, ¿no? Porque al final del día lo que se pide es que se haga justicia y que se procure y que se imparta como debe ser, con todos los protocolos además que ya existen para tratar casos como este, ¿no? Así es, Elisa, pues mi petición es esa, que tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México observen los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana, los manuales, todo lo que existe al respecto, porque es increíble que a estas alturas desconozcan la naturaleza oculta de los delitos de violencia sexual, ¿no? Y no le den valor al testimonio de los niños y las niñas cuando tenemos que los agresores están entre nosotros como docentes, como sacerdotes, como magistrados, como jueces. Entonces, es triste que no les creamos a nuestras infancias. Quiero pedir también, Elisa, la renuncia de José Manuel Fuentes Cruz, un servidor público que está en la Fiscalía de la Ciudad de México, que lo he señalado una y otra vez, que hay investigaciones en asuntos internos, en el órgano interno de control, tiene conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y él permanece. No sé si recuerdan, tu público televidente, que hubo un ministerio público que me contactó para decir que fue obligada a determinar el no ejercicio de la acción penal. Sí. Lo mismo ocurría con la ministerio público que integró la carpeta. Recibían indicaciones de superiores jerárquicos, en este caso José Manuel Fuentes Cruz, y les comenté que renunció para seguir de cerca mi carpeta de investigación. Sí. Hoy que ordena un juez federal reabrir esta carpeta de investigación, él nuevamente renuncia a su posición para regresar y estar cerca de la carpeta de investigación. Queda ahí tus palabras, las peticiones, Mariel. Como siempre, agradezco y te pido que sigamos en contacto para conocer, esperemos ya el desenlace de toda esta investigación. 3 años, han transcurrido 3 años. 3 años. El 23 de septiembre de este año se cumplieron 3, y también una llamada a la cuarta sala en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia. Más de 2 años y medio y no puede resolver una apelación por una cuestión de alimentos, ¿no? Es un tema urgente, hay dilación en todo sentido en esta ciudad. Muchísimas gracias, Mariel. Gracias, Elisa, por la oportunidad. Hasta luego. Una pausa y volvemos con más información.